Hola, buenas tardes muchachos. Pues nada, en el día de hoy vamos a continuar con la asignatura de programación. Vamos a ver la clase dedicada al tema de funciones. Les comento brevemente los temas que vamos a estar viendo. Y antes de comenzar, recomendarles a todos que vean los videos que aquí les dejo el enlace. Son videos cortos que están en YouTube y que tratan bien, con ejemplos bien claritos, cada uno de los temas fundamentales que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Entonces, esos links están en el sitio online donde está montado el curso. Entonces, seguramente a todos nos ha pasado, tanto programando como en la vida real, que muchas veces necesitamos descomponer un problema grande en pequeños subproblemas que poco a poco, ejecutándose en un orden dado, nos resuelven el problema global. Para esto en programación existen las funciones. Básicamente ya hemos visto funciones, aunque a lo mejor no directamente con la función main que hemos tenido que ejecutar en cada uno de los programas en las clases anteriores. Cada programa en C++, ahora en específico, debe tener una función así llamada main y que le indica al compilador que ese va a ser el punto de entrada para que se comience a ejecutar el programa general. Cualquier otra función pues se considera un subprograma y para ejecutarse deben ser llamadas. Ya veremos más adelante qué es una llamada a función. Para llamar a una función se utiliza el nombre que nosotros le asignamos a esa función, seguida de argumentos encerrados en paréntesis. Y cuando se hace una llamada a función se le transfiere el control temporalmente a lo que está dentro del cuerpo de la función hasta que se ejecuta. Una vez que se termina de ejecutar esa subrutina o programa, se le devuelve el control al programa principal o al main para que se sigan ejecutando los siguientes pasos. Aquí está la sintaxis de una llamada función y va a ser el nombre de la misma seguido de una lista de argumentos, como les mencionaba anteriormente. La lista de argumentos es una forma que tienen las funciones para comunicarse entre sí y pasarse valores. Puede estar vacía o tener uno o n argumentos separados por coma. Vamos a ver primeramente, antes de ver cómo se llaman las funciones, lo primero sería ver cómo se define una función, en este caso en el lenguaje C. Igual que en la clase pasada, todos los ejemplos se los voy a ir enseñando poco a poco en el mismo IDE que utilizamos en la clase anterior. Creo que así es más fácil para ustedes que lo puedan ver, y les voy a recomendar que avancemos completo hasta el final, ya que son varios temas. Y ya una vez que termine, entonces tendremos tiempo para que me hagan cualquier pregunta y la vamos respondiendo. Entonces, para definir una función, pues la forma es la siguiente. Primeramente, se define el tipo de dato de retorno a la función, seguido del nombre, el cual debemos tratar de que sea bastante explícito y que indique la acción que se ejecuta dentro de la función. Aquí mayúscula o minúscula ya queda al tanto, o sea, queda al criterio de cada uno de ustedes. Y seguido de los paréntesis con la lista de argumentos, como les indicaba, donde cada argumento primeramente tiene que tener también su tipo de dato, el nombre del argumento, y así separado por coma podemos tener n parámetros, ¿no? Luego, los corchetes de abrir y cerrar, y esto de aquí adentro se le considera el cuerpo de la función, y es en donde se ejecuta o se hace algo con estos parámetros que se pasaron como resultado. Es importante señalar que el tipo de retorno pues va a ser uno de los tipos de datos que ya vimos en las primeras clases, o puede ser también una estructura que vamos a ver más adelante. Y también puede ser void. Puede ser void
en caso de que la función no retorne un valor. Eso por ahí. De todas maneras se lo voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a pasar directamente al IDE para mostrarles. Aquí tenemos un ejemplo de un programa sencillo en el cual vamos a empezar con nuestra función main, que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces, dentro de la función main, pues declaramos dos variables y lo que queremos hacer es imprimir el valor del número y luego el cubo del número. Y para eso tenemos una llamada a función, como les enseñaba en el ejemplo anterior. Para hacer la llamada se pone el nombre de la función, que en este caso es cubo, y se le pasan los argumentos. Vean que cada función que se llame debe estar implementada dentro de... En nuestro caso lo vamos a hacer en el mismo fichero. Y aquí está ahora la implementación en la que vemos que para hallar el cubo de un número, pues nos va a devolver un entero, en este caso. Se le va a pasar un entero y lo que va a hacer la función es multiplicar el número 3 veces por sí mismo. Una cosa que tiene el lenguaje C++ es que nos permite crear prototipos de funciones, y esto significa decirle al compilador cuál va a ser la estructura que va a tener la función sin necesidad de implementarla. Por ejemplo, al nosotros declarar int cubo y pasarle los paréntesis y declarar el tipo de datos de los argumentos, primero sin esto, o sea, con solo hacer esto ya le estamos diciendo al compilador que vamos a tener implementada luego una función cubo que recibe un parámetro. Pero otra característica que tiene el lenguaje C++ es que permite también pasar valores por defecto a la función. ¿Ya está? Ok, bueno, les vuelvo a... O sea, pero sí pudieron ver, excepto cuando hice el cambio, ¿no? Sí, sí, eso. Ah, bueno, ya. Ya, ahí lo tengo. Bueno, entonces les comentaba que el prototipo de la función normalmente debe tener, con esto es suficiente, o sea, con el tipo de datos de retorno, el nombre de la función y el tipo de cada uno de los parámetros. Puede ser separado por comas, aquí puede haber más de un parámetro, y su tipo de datos, etc. Pero C++ nos permite, otra característica adicional es declarar valores por defecto para los parámetros, para en caso de que nosotros al llamar a la función no le pasemos ningún parámetro, él utilice ese valor que nosotros dejamos puesto. No es forzosamente necesario tener los prototipos para las funciones. También en este ejemplo se puede declarar, implementar directamente la función, por ejemplo suma, sin crear su prototipo, y luego puede ser llamada desde el main, por ejemplo aquí abajo, solo que en este caso entonces necesariamente necesitamos escribir primero la función antes de llamarla. Si este bloque suma lo cortamos de aquí y lo ponemos acá abajo, pues entonces no se ejecutaría, porque el compilador no puede encontrar en dónde está esa función. Y si le hacemos un prototipo, como en el caso de la función cubo, pues entonces sí, no importa si la ponemos arriba o la ponemos abajo, la podemos poner en cualquier lado con respecto al lugar desde donde se llama. Vamos a correr el ejemplito para que vean, por ejemplo, llamando a la función cubo, pasándole 3 y pasándole 4, y luego llamando a la función cubo, si se fijan aquí, sin pasarle ningún parámetro. Y en este caso debería utilizar entonces ese valor por defecto igual a 2 que pusimos arriba. Y por último otra llamada a la función suma, la cual no tiene prototipo, simplemente la declaramos arriba. Lo voy a ejecutar. Entonces, si tráeme la salida,
Y bueno, ahí si logran ver, dice mi número es 4, bueno, yo no veo muy bien, ¿no? El cubo 64, me imagino. El otro número es 3, el cubo es 27, el cubo por defecto es 8, ya que sería 2 por 2 por 2, y la suma de 4 más 3 es 7. Esto es básicamente la forma en la que se definen las funciones y se llaman entre ellas, y nada, ese detalle también de los parámetros por defecto. Vamos a seguir. ¿Ya le das tú? Sí. Por favor, la presentación. Ok. Entonces, les comentaba que el primero de los, o sea, las funciones empiezan con la declaración del valor de retorno, y en el caso de C++, una función puede retornar a lo máximo un valor de un tipo especificado, el cual se especifica en el encabezado y, si queremos, también en el prototipo. También, si usamos la palabra reservada void, como les decía al principio, estamos indicando que la función no va a retornar ningún valor, simplemente se van a hacer modificaciones adentro de la función de otros valores, pero no nos interesa que nos devuelva algo. Y no significa que nunca podamos manejar más de un dato, más de un tipo de dato que queremos retornar. Para eso se utilizan las estructuras, y como veremos más adelante, pues con una estructura entonces sí podemos retornar más de un valor, pero no como otros lenguajes, por ejemplo Python, en las que sí es perfectamente válido decir return A, B, C y así, una lista. En C esto no se puede hacer, y para hacer algo parecido se usan estructuras, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, un programa con varias funciones, como el que les mostré, pues serían los prototipos de la función, la función main, y luego, pues, n funciones que nosotros necesitamos utilizar, o sus rutinas o sus programas dentro del programa principal. Ahora, lo siguiente serían las funciones inline. Esto en español sería como en línea, más o menos. Y es otra de las características muy particular del lenguaje C++. Y es para permitirle al compilador la opción de reemplazar el bloque de código completo de una función, pues en tiempo de compilación, ponerlo en el lugar en donde se hace la llamada. Agarrar todo este bloque y pegarlo en la llamada función. Básicamente para eso se usan las funciones inline. Esto se hace pensando en optimizar un poco los tiempos de ejecución, pero solo se justifica hacer una función inline en caso de que no se le hagan muchas llamadas a esa función. En el ejemplo anterior, si la función Q la fuéramos a utilizar muchas veces durante todo nuestro programa, o más aún tuviéramos un programa que solo calculara los cubos de los números constantemente para que los usuarios nos pidan, en ese caso no se puede hacer la función inline. Pero cuando queremos hacer una operación bien breve, pero no queremos poner todas esas líneas de código así una tras de otra, sino que queremos encapsularla en una función, para eso usamos la función inline. La única diferencia con las funciones normales es que se añade la palabra reservada inline delante del valor de retorno. Y eso le indica al compilador que siempre que se encuentre la palabra menor, va a agarrar este bloque de código y lo va a copiar literalmente en donde está la llamada a menor. Lo vamos a ver también con un ejemplo en el IDE. Si lo puedes pasar al IDE. Ajá. Sí.
Hay que volverlo a capturar, ¿verdad? Ya. Ya puede trabajar. ¿Sí ya? Ok. Entonces, pues nada, tenemos, como les decía, el prototipo en este caso de una función inline, solo incluye la palabra reservada inline delante. Digamos que queremos saber cuál es el mayor de dos números en un momento dado. Y ya tenemos el main, declaramos dos números y en un punto pues nos interesa saber cuál es ese mayor de esos dos números. Y aquí está la implementación como tal de la función, donde decimos si el primer número es mayor que el segundo, devolvemos el primero y en caso contrario devolvemos el segundo. Si recuerdan, este es el operador ternario que vimos en clases anteriores. Lo ejecutamos y nada, nos dice que el mayor número es en este caso el 3. Se pueden tener tantas funciones inline como ustedes precisen. Les repito, no es una práctica muy común. Y otra cosa importante es que el compilador en última instancia toma la decisión final de si va a sobreescribir ese bloque de código donde está la llamada, en este caso sería aquí. Aquí donde dice bides, esto se sustituiría por esta línea, así literal como viene, ¿no? Y, ¿sí? No, hay que hacer con el punto. Pero en el caso de que la función inline sea muy grande, que tenga varias líneas, si quieren no lo quite el editor, si tiene muchas líneas, pues el compilador puede determinar no sobreescribir, o en caso de que haya muchas funciones inline, pues puede que decida por una y sí y por otra no. La regla aquí de oro es, si vamos a llamar a una función más de una vez o varias veces, pues ya no se hace la función inline. Y como eso pasa en la mayoría de los casos, pues esto se ve bien raro, pero era solo para que supieran que existen también. Ahora, si quieres, lo pasamos a la presentación. Ok. Ahora, lo otro que vamos a ver es las formas que tiene C++ para pasar los parámetros a una función. Básicamente son dos, son paso por valor y paso por referencia. En el paso por valor, pues lo que tenemos tenemos nuestro bloque de código, digamos que tenemos dos variables, a igual 5 o igual 6, y aquí llamo a suma de 5 con 6. Pues lo que hace el compilador es que hace una copia de los valores actuales de las variables a y b y las pasa a la función suma, la cual se ejecuta en otro espacio de memoria. Aquí adentro se hacen operaciones como el 5 y como el 6, se suman, etc. Pero no se modifican. Cuando se devuelve el control al programa principal, los valores que se le pasaron como parámetros no se modificaron, siguen siendo 5 y 6. Esa es la forma más sencilla de pasar parámetros. Hay una duda. Sí. ¿Se la pasa? Sí. Si quieren respondemos esta y las próximas, por favor, las anotan, las vemos todas de uno al final, digo, prefiero que sea así para poderlo terminar todo, ¿no? Porque son varios detalles. Pero a ver qué dice. Bueno, dice la pregunta, si al utilizar las funciones inline, porque mejoran el tiempo de ejecución, ¿por qué no se deben usar muchas veces esos tipos de funciones? La respuesta es lo que les decía al final. Solo se deben usar las funciones inline cuando la llamada se hace una sola vez. Cuando se hacen muchas llamadas a la función ya no mejora, ya no es más rápido. O sea, si muchas veces tenemos que usar la función cubo,
ya es más ineficiente para el compilador tener que estar sobreescribiendo la línea que dice return A por A. Digamos que, a ver, este es el programa principal, ¿no? En nuestro programa principal tenemos esta línea, aquí dice cubo, una llamada, esta línea, aquí dice de nuevo cubo, y así sucesivamente. Si este es el caso en el que muchas veces llamamos a cubo, pues es más ineficiente estar sobreescribiendo esa línea, que en este caso es una sola, pero pudieran ser 2 o 3, que harían que esto se nos haga demasiado grande. Esto sería ahora muy grande porque cada vez que viene el cubo tendría que pegar todo esto, y ya esto sí ya no cumple el objetivo de eficiencia de que sea más rápido, porque tienes muchas llamadas, se te hace muy grande este código. En este caso es mejor dejar nuestro programa pequeñito con las llamadas a cubo normal y sí ir a la memoria, consultar el resultado y devolverle el valor aquí al programa principal. Entonces, por eso no se deben usar, si no todas las funciones fueran inline, ¿no? Esto solamente se hace para esos casos donde la llamada se hace una. A ver, no hay una regla de que si lo usas 2 veces o 3 ya no la puedes usar, pero lo que sí, la regla es al revés, es si la usas muchas, pues entonces ya no es inline. Espero que con eso lo aclare, si no, bueno, al final volvemos. Y seguimos a donde estábamos, que es la forma de pasarle los parámetros. Les comentaba, la más utilizada, la normal, la que tiene la mayoría de los lenguajes, es el paso por valor, y la característica fundamental de este tipo de llamadas, de este tipo de paso de parámetros, es que no se modifican los argumentos que se pasan a la función. En el otro tipo, que es el paso por referencia, pues tiene la diferencia de que el valor de los argumentos que se pasa como parámetro se modifican dentro de la función llamada. Y dentro del paso por referencia hay 2 opciones. Una opción es usando punteros, que ya vieron en las clases anteriores los punteros, y la otra es usando el operador de dirección. Vamos a ver eso en el IDE para que les quede un poco más claro con unos ejemplos que les puse. Aquí lo que les quiero enseñar es 3 ejemplos, son 3 funciones. Una la vamos a usar pasándole los parámetros por valor. Este es su prototipo, recibe un parámetro. Y las otras 2 van a ser pasándole los argumentos o los parámetros, como también se les conoce, por referencia. El caso 1 va a ser utilizando punteros y el caso 2 va a ser utilizando el operador de dirección. Tanto el caso 1 como el caso 2 devuelven lo mismo, al final hacen lo mismo, tienen una pequeña diferencia que luego les menciono. Esos son los prototipos. Vamos a ver la implementación. En el caso de por valor, pues vamos a recibir un valor, vamos a modificarlo y vamos a devolver ese valor, y vamos a ver que esto acá adentro no afecta para nada al valor que se le pasó por parámetro. Y en el caso por referencia, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a recibir el puntero, vamos a modificar el valor al que apunta el puntero y vamos a ver cómo eso pues modifica a la variable que se le pasó por parámetro una vez que se termina la ejecución de la función. Y el caso por referencia 2 pues recibe la dirección de la variable y va a ser lo mismo. Al valor almacenado en la dirección a la que nos hace referencia el parámetro se va a modificar y va a causar que cambie la variable. Para ver esto, entonces tenemos una variable local que le pusimos, por ejemplo, 1, llamamos a la función por valor pasándole ese parámetro, y luego vamos a imprimir para ver cuál es el valor de la variable n una vez que se ejecutó la función byteValue. Y lo que esperamos es que aquí
la variable n siga valiendo 1, a pesar de que aquí adentro se modificó a 15. Lo mismo vamos a hacer para el caso de por referencia 1 y por referencia 2. Y aquí entonces lo que esperamos es que al modificar a 15, por ejemplo, pues ahora cuando imprimamos el valor de la variable ya sea diferente. Y lo mismo para el caso 2, vamos a ejecutarlo. Y vean que dice que el valor de n es 1, luego el valor de n es 15 y luego el valor de n es 15 también. Aquí es importante destacar que cuando se usa el paso de parámetros por referencia utilizando punteros, pues en el prototipo se le debe decir que el tipo de datos del parámetro que recibe la función es específicamente un puntero. Sí, y cuando se usa utilizando direcciones, pues se le dice que lo que va a recibir va a ser una dirección, y para eso se utiliza el símbolo ampersand. Y a la hora de llamar a la función, vean que en la que se hace utilizando punteros, luego a la hora de llamarla hay que pasarle el operador de dirección delante de la variable, y en la segunda, en la que ya le decimos que recibe ese operador, pues basta con pasarle el valor de n, porque ya el prototipo le dice al compilador que uno no le va a pasar aquí el valor de la variable como tal, sino la dirección en donde está la variable. Estas son básicamente las tres formas que hay de pasar parámetros a las funciones. De hecho, vamos a ver más adelante que algunas estructuras, como por ejemplo las matrices en C++, pues siempre se pasan por referencia y no se pasan por valor, y así pasa con otras estructuras en el lenguaje C, que vamos a ver más adelante. Seguimos. Pues otra característica, que esta sí no es de C, es pues la tienen todos los lenguajes, es la recursividad o la recursión. Aterrizándolo a nuestro caso, pues una llamada recursiva es una función la cual dentro de su propio cuerpo de la función hace una llamada a ella misma. Por ejemplo, tenemos la función A, y dentro de la función A se ejecutan ciertas cosas, y en algún punto pues hacemos una llamada a la propia función A. Eso es una llamada recursiva, y vamos a ver un poquito cómo funciona esto y por qué es útil y para qué no sirve la recursividad. Ahora, es necesario, siempre que uno hace esto, que exista una manera en la que la función se termine de ejecutar, porque si estas líneas no nos garantizan que paremos, cada vez que nosotros nos podríamos quedar ahí en un ciclo infinito, ¿no? Digamos, ejecuto este paso, ejecuto este, llamo al llamar a A, ejecuto este, llamo a, y ahí no puedo estar infinitamente, ¿no? Entonces, aquí, en algún punto del cuerpo de la función, tenemos que garantizar que eso pare, que ya no se vuelva a llamar a la función, para poder continuar y devolverle el control al programa principal. Debemos ser cuidadosos a la hora de describir una solución recursiva a una función, y la idea fundamental de la recursividad es de que en cada paso, antes de hacer la nueva llamada, avancemos un poquito en la solución general, y cuando hagamos la llamada ya tengamos el problema un poco más resuelto, para que la próxima vez que se llame la función tenga que ejecutar un paso menos. Lo vamos a entender mejor con el ejemplo que les traigo en el vídeo, y vamos avanzando, como les decía, en cada paso vamos avanzando en la solución del problema hasta que llegamos a una situación muy trivial, o caso base también se le conoce,
el cual podemos resolver sin tener que llamar a la función. ¿Sí? Lo podemos resolver directamente. Todos los algoritmos recursivos siempre tienen que tener al menos un caso base y deben tener por lo menos una llamada a la función que sería el caso recursivo. El formato de una función recursiva, ya les digo, aquí va el encabezado y es el siguiente. Si se cumple una condición fácil de resolver, eso puede ser muchísimas cosas, pues se ejecutan las sentencias de solución de ese caso trivial, y si no, pues se llama recursivamente, pero avanzando un poquito, dando un paso. Y eso lo vamos a ver. Dar un paso se traduce a que los parámetros que se le van a pasar a la función ya no pueden ser exactamente los mismos que se le pasaron inicialmente, porque si los parámetros que se le pasan son los mismos, no hemos avanzado en nada, entonces nos vamos a quedar ahí siempre igual, sin salir de ese caso. Aquí hay algunos ejemplos, pero yo les propongo utilizar otro que está en el video. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de una función recursiva y les voy a ir explicando. Primero tenemos la definición de la función. En este caso va a ser el factorial. El factorial, como muchos otros conceptos, este es el factorial de matemáticas, se define fácilmente de manera recursiva. Y digamos que tenemos nosotros nuestra función factorial, la cual recibe como parámetro un entero, y lo que va a hacer es multiplicar ese entero por n-1, n-2, sucesivamente hasta llegar a 1 y devolver ese resultado de ese producto acumulado. Aquí está el main, donde vamos a hacer una llamada a esa función factorial, pasando del número 4. Vean que hasta aquí en ningún lado hemos dicho que esa función es recursiva. Para ser una función recursiva, pues se tienen que dar las dos características que ya les mencionaba. Primeramente, que tenga un caso bien sencillo de resolver, y segundo, que aparezca la llamada dentro del cuerpo de la función, la llamada a la misma función que se está ejecutando. Ya con esto nosotros identificamos fácilmente que estamos en presencia de una función recursiva. Y aquí la idea es la siguiente. Aquí, si quieres, volvamos a la presentación para poder escribirle antes de ejecutar esto. O sea, como una en blanco. Aquí, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea, ya sabemos de matemática que el factorial de un número, pues, es igual al número por el número menos 1 por el número menos 2 hasta llegar a 1, ¿no? Así, por ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Pues, si se fijan, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es igual a 2 por 1. Entonces, 4 factorial también se puede expresar como 4 por, fíjense, 3 por 2 por 1 es exactamente lo mismo que 3 factorial. Entonces 4 factorial se puede expresar como 4 por 3 factorial. A su vez, 3 factorial se puede expresar como 3 por 2 factorial. Y 2 factorial se puede expresar como 2 por 1 factorial, etc. Eso nos está diciendo
no es trivial ver las soluciones recursivas, eso se hace con mucha práctica, pero el concepto en sí nos está diciendo que en cada paso, a la hora de resolver, que son las características que les mencionaba, que tiene que tener la recursividad, en cada paso en la solución del problema del factorial, pues podemos avanzar un poquito, que sería tener el número, y luego pues pensar en que lo que nos toca resolver ahora es 3 factorial, y el resultado de 3 factorial lo vamos a multiplicar con ese pasito que fuimos dando, y así sucesivamente hasta llegar a un caso base. Si sabemos el factorial de 1 como el factorial de 0, los dos son igual a 1, y eso va directo, ahí no hay que hacer ninguna operación, como en este caso en el que sí tenemos que multiplicar. Entonces este sería ese caso trivial o caso base que se resuelve directamente sin necesidad de hacer una llamada recursiva. En nuestro código, si volvemos al código, pues eso es lo que está puesto. Aquí dice, si esa n que se está pasando como parámetro, en este caso parámetro por valor, si esa n es menor o igual que 1, que va a ser el caso de n igual 1 o n igual 0, pues el factorial es 1. Aquí directamente ya lo resolvimos, 1. Si n no es menor o igual que 1, es mayor, 2, 4, 10, el número que sea, la solución al problema va a ser igual a ese valor de n multiplicado por el factorial, pero ahora damos el paso. Ahora le decimos ya no de n, sino de n menos 1. Va a llegar un momento en el que en el compilador se van a ir acumulando todas esas llamadas a factorial, pero siempre, sea el número que sea 100, sea 1000, en algún punto n va a valer 1 y él lo va a saber resolver. Y entonces va a salir hacia atrás sustituyendo el resultado de factorial y multiplicándolo por el valor de n. Si ejecutamos este ejemplo para n igual 4, por ejemplo, pues por ahí está la salida. Ahí tenemos 24, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Ajá. Volvemos a la presentación. Fíjense que igualmente pudiéramos pensar, bueno, pues, ¿por qué usar esa forma? ¿Por qué complicarnos la vida? Si podemos hacer un ciclo, digamos, como ya vimos en clases anteriores, un ciclo de 1 a 4, con un for y desde 1 hasta 4, y acá adentro ir multiplicando los valores de i, ¿no? O sea, cada implementación, volviendo a lo importante, cada implementación recursiva pues se puede hacer iterativamente. O sea, nosotros podemos, usando una de las estructuras de ciclos que vimos en clases anteriores, pues implementar lo mismo. Al final, las implementaciones iterativas, de hecho, son más rápidas, más eficientes en memoria, pero si vieron el código del programa del factorial, pues las implementaciones recursivas son mucho más legibles, mucho más sencillas, llevan muchísimas menos líneas de código, y para muchos problemas como el factorial, pues son soluciones más elegantes y que encajan de manera natural en la solución. De hecho, existen lenguajes de programación, como por ejemplo Prolog, en el que no existen estructuras iterativas y pues todo hay que hacerlo con recursividad. Entonces, cualquier cosa iterativa se puede hacer recursiva y cualquier cosa recursiva se puede hacer iterativa o viceversa. Y esto no va con C, ni con Java, ni con ningún lenguaje. Recursividad es un tema bien lindo y bien amplio, y simplemente es mostrarles aquí cómo se hace, cómo se identifica una función recursiva en C++, cuáles son sus características, y ya luego de ahí a que uno sea capaz de cualquier problema implementarlo de manera recursiva, pues ya va a otro estudio que no
que no nos apaña ahora mismo, ¿no? Entonces, el otro detalle que les pudiera mostrar en recursividad para ilustrarlo un poquito más y terminar el tema es cómo el compilador va haciendo con cada una de esas llamadas. Por ejemplo, tenemos una función, vamos a decir, función misteriosa o función que no sabemos qué hace ni nos interesa mucho, en la que tenemos un caso base que dice cuando b sea menor que a se retorna 0. Y decimos en cualquier otro caso, pues se va a retornar 1. Aquí ya dimos un paso en la solución y se va a hacer una llamada a la misma función, ¿ven? A la misma función find, sí, ¿verdad? Tengo que cambiarle, ¿no? Sí, escuché el botoncito de la lapicero 2 veces. Ya. ¿No? Sí. O sea, vean que aquí está la llamada recursiva, en fin. Y a la hora de pasar los parámetros, que son dos, son b y a, pues ya se le hace alguna modificación. Si nosotros aquí dejáramos b tal cual y a, pues nunca saldríamos. Hay que hacer alguna modificación. La modificación es que se resta b con a y eso es lo que se pasa como primer parámetro y luego se sigue pasando a. Desde el punto de vista del compilador, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a suponer que la primera llamada que se hizo a la función dentro del main fue find, que no sabemos qué hace, 10 y 4. Se le pasaron esos dos valores. Recuerden que es b y este es a. Pues al hacer eso, nosotros decimos b es menor que a. No, b no es menor que a. Entonces lo que se retorna es 1 más la llamada recursiva. Aquí está, returns 1 más find b menos a, que en este caso es 10 menos 4, que es igual a 6, y 4. Ya esta llamada, si se fijan, no es igual a esta otra llamada. Pero ya dejamos en memoria que el resultado final del método iba a ser 1 más algo, más lo que nos dé la llamada a find con 6 y 4. Luego el compilador detecta que hubo una llamada a esta función y la llama con 6 y 4. Al llamarla con 6 y 4, nuevamente b no es menor que a, que era la primera condición, no retorna 0, sino que retorna 1 nuevamente, más otra llamada a find, pero vean que ahora ya los parámetros van por 2 y 4. Se pasa a la tercera llamada, ahora b ya es menor que a, y recuerden que cuando b es menor que a, que es el caso fácil, pues aquí lo que se retorna es 0. Por eso la llamada de esta función ya devuelve 0 directamente y ya no vuelves a llamar recursivamente a la función. Entonces ya tienes que, ahora el compilador empieza de atrás hacia adelante a medida que lo fue almacenando en una pila, que es la estructura que se utiliza, que la vamos a ver más adelante. Pues él ya sabe que find de 2 y 4 su respuesta es 0 y que find de 6 y 4 su respuesta es 1 más 0, que es igual a 1, y ya que tiene cuánto es find de 6 y 4, pues entonces ya sabe cuánto es find de 10 y 4, que era lo que nos interesaba en un principio, y este es el resultado final de la función. Entonces, bueno, nada más para explicarles, para que vieran cómo hace el compilador y cómo llega un punto en el que ya se resuelve el caso base y a partir de ahí podemos ir hacia atrás porque ya tenemos todos los casos resueltos. Ya les mencionaba que se pueden usar ciclos. Para ciertos problemas las soluciones recursivas son las más naturales. Las iterativas usan ciclos, mientras las recursivas usan sentencias de selección, esa estructura if-else generalmente. Y pasamos a lo siguiente, que es el ámbito de las variables. Esto vamos a hacer bastante breve.
Ámbito de la variable, y para que lo conozcan, es la zona en la que cierto objeto es accesible. El ámbito local es el ámbito de un identificador que es declarado dentro de un bloque. Recuerden, dentro de esto, cualquier variable que se declare aquí adentro, en A recibe 5, tiene ámbito local o doble C, recibe 0,5. En este caso, las variables A y C tienen un ámbito local, ya que están dentro de una función o dentro de un bloque de código. Y el ámbito global es el ámbito de un identificador que es declarado fuera de todos los espacios de nombre o namespace que vieron por allá por la primera clase. Las funciones también tienen ámbito global y las clases. Y se extiende desde el punto de declaración hasta el final del archivo que contiene el código. Eso significa que todas las funciones que nosotros declaremos tienen un ámbito global, o sea, las podemos usar, las podemos llamar en cualquier parte de nuestro fichero, de donde inicia hasta donde termina el código, pero estas variables locales, una vez que salen de su ámbito local y nosotros queremos acceder a ellas, por ejemplo, cout A, pues si no hay otra A nueva en otro bloque donde está ese cout, pues el compilador nos dice que no sabe quién es A, ya que A fue declarada localmente. Por ejemplo, aquí la variable X es una variable global, ya que fue declarada fuera de cualquier bloque interno, en este caso del main. Y C++, al igual que muchos lenguajes, nos permite pues enmascarar el valor de una variable, y eso es cuando uno declara una variable local con el mismo nombre que una variable global, pues si uno dice x igual 10 en la próxima línea, ese 10 se le está asignando a esta x. Si queremos recuperar ese valor que x tiene afuera o asignarle, por ejemplo, valor 100 a la variable global, hay que hacerlo con este operador para que el compilador sepa que esta x a la que se refiere no es esta, sino esta que está acá afuera. Es una mala práctica poner los mismos nombres a las variables locales que a las variables globales. Y aquí están las reglas fundamentales sobre el ámbito de las variables. Se las voy a dejar para que se las lean, son 5, están en la presentación, y podamos ver el último ejemplo del otro tema importante, que es la sobrecarga de funciones. Es otra característica que también tienen muchísimos lenguajes de programación, y consiste en que normalmente a cada función se le asigna un nombre diferente. Ya al asignarle un nombre diferente, el compilador siempre sabe cuándo está llamando a una o cuándo está llamando a otra. Sin embargo, se dan casos en los que puede haber dos o más funciones que tengan el mismo nombre, pero que tengan, por ejemplo, diferentes números de... ¿Ya? ¿Este? Sí. Gracias. Puede haber dos o más funciones que tengan el mismo nombre, pero tengan diferentes números de parámetros, o que los parámetros que se le pasan sean de diferentes tipos de datos. Y eso es lo que nos indica que una función está sobrecargada. Cualquiera de las dos características. Lo vamos a ver en un ejemplo en el IDE. Sí. Vamos a pasar al IDE para ver qué significa eso de la sobrecarga de funciones. O sea, por ejemplo, podemos tener la función potencia, que pusimos aquí POW. Recuerden que estos son los prototipos, fue lo primero que vimos. Y se puede dar el caso en que uno tenga una función potencia que se le pasa un entero, pero que también queremos la función potencia para cuando se le pasa un doble, o también queremos una función potencia en la que en vez de pasarle un valor se le pasan dos. Pues lo que tenemos que hacer es definir los prototipos sin importar a que el nombre se repita, y luego vemos entonces que implementamos nosotros
cada una de esas funciones. La que recibe un entero, pues lo que hace es multiplicarlo por el mismo. La que recibe un doble hace lo mismo, con la diferencia que el valor que retorna es de tipo doble. Y la que recibe dos números, pues lo que hace es que eleva a la b. Básicamente sigue de esta manera, ¿no? Una implementación, por ejemplo, con un while, multiplicando en el valor de la respuesta, el valor de b, tantas veces b te lo indique hasta que b sea menor que 1. Si vemos, cuando nosotros llamamos a la función ahora, dentro de otro bloque, en dependencia del tipo de los parámetros, el compilador automáticamente va a detectar que si este tipo es un entero, a la función que nos estamos haciendo referencia es a la primera y va a ejecutar esta función. Sin embargo, si el tipo que le pasamos es de tipo doble, como 0.5, pues el compilador detecta automáticamente de que a la que nos referimos es a la segunda y esta es la que ejecuta. Y es más, si le pasamos dos parámetros en vez de uno, pues igual automáticamente detecta que es esta a la función a la que nos hacemos referencia. Entonces es otra característica final que tienen las funciones y es una posibilidad más que nos da C para trabajar con funciones. Ya creo que hasta aquí sería todo por hoy. Esto es básicamente lo que viene en el material online, y ahora sí me gustaría que cualquier duda, pues ahí me pregunten y me las van poniendo. Muchas gracias. Aquí hay una duda. Sí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre utilizar apuntadores y referencias al pasar valores a la función? Vamos a volver al IDE, al caso de paso de parámetros, ¿no? Pues sí, como vimos, tanto este método como este, al final hacían lo mismo, o sea, los dos cambiaban el valor a 15 y hacían exactamente lo mismo. La diferencia está en que no es lo mismo un puntero que un apuntador, que el operador de dirección, y en dependencia de lo que nosotros queramos hacer en el cuerpo de la función, pues cuando se hace, por ejemplo, con punteros, tenemos más información que cuando se hace con direcciones. Por ejemplo, como sabemos, el puntero tiene el valor al que apunta, tiene la dirección de memoria, pero también es un objeto en sí, que lo vamos a ver cuando veamos las estructuras. Y a veces, en algunos casos, lo que nos interesa modificar no es el valor al que apunta el puntero, sino el puntero como tal. Por ejemplo, para cuando nos estamos desplazando en una matriz y queremos movernos de posición, pues nosotros necesitamos modificar el valor del puntero y no del dato al que apunta. Entonces, este caso es como más general que este otro, ya que en este otro caso, cuando nosotros lo que le pasamos es la dirección, pues si se fijan, no tenemos ni que usar de nuevo este símbolo, se pasa el valor así tal cual, y luego en el cuerpo de la función, vean que se trabaja ya directamente ahora con el valor al que apunta la dirección que se le pasó como parámetro. Y este se usa generalmente para cuando lo que se quiere hacer es precisamente hacer modificaciones sencillas, un update al valor que tiene en esa dirección. Y el otro caso de punteros es para cuando queremos hacer alguna operación como tal sobre el puntero, que les recuerdo es una estructura más general y tiene como que es un objeto al final y tiene propiedades. Entonces nosotros podemos decirle, por ejemplo, R++, y al decir R++ no estamos diciendo que ahora va a recibir 16, sino lo que hicimos fue mover la posición a la que apunta R, por ejemplo. Entonces, resumiendo, este caso es más general. Al pasarle el objeto como tal de tipo puntero como parámetro, podemos hacer cosas con él
que ahorita no nos hacen falta, pero por ejemplo con matrices sí nos hacen falta modificar información del puntero y no del valor al que apunta. Y este caso es el caso más sencillo para el que solo nos interesa modificar el valor al que hace referencia a la dirección que se le pasa como parámetro. En la próxima clase, el miércoles que viene va a ser de nuevo conmigo, y creo que lo que vamos a ver es los tipos de datos compuestos. Les recomiendo a todos igual que vayan al foro, que hagan el quiz y que cualquier duda del tema que tengan, pues que nos pregunten, que ahí lo vamos a estar revisando.